nuestro sábado de tabernáculo. Te recuerdo que sábado de tabernáculo son todos los sábados, los primeros sábados de cada mes. ¿Qué hacemos? Desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche estamos en tiempo de oración. Estamos presentando peticiones a Dios, estamos orando, estamos en sintonía con Dios, y te invito a que seas parte de eso. Para todos los que servimos en casa, no te puedes perder el cierre de tabernáculo. Ayer dimos una palabra específica, los 4 compromisos de un servidor. No te lo puedes perder. De hecho, lo grabamos, Ángel, ¿cierto? Lo vamos a estar compartiendo. Me encantaría que todos lo vieran, este tema. ¿Sale? Entonces, cuando lo compartamos, me ayudas a compartírselo a alguien más, que es parte de la instrucción que hemos estado recibiendo en casa. Y es una alegría para mí ver todo lo que Dios está haciendo en la embajada. Durante estas semanas hemos estado desarrollando una serie, ¿te recuerdas? Que se llama Las 7 palabras de amor. ¿Estás acá? Las 7 palabras de amor. Hemos aprendido algunas palabras, hemos aprendido palabras específicas que las hemos descubierto en el caminar de Jesús a la cruz. Nos estamos preparando, iglesia, para el día del fin de semana de Semana Santa, donde vamos a hacer un fin de semana muy, muy padre, muy especial. Vamos a tener bautizos ese día. Como decía la pastora, ahí va a estar Abdi. Si usted se quiere bautizar, pase con Abdi, apúntese, porque nos preparamos para poder recibir, para poder tener un tiempo especial, y que también sea especial para usted que se va a bautizar. Así que lo invitamos a que se haga parte de eso. Entonces nos hemos estado preparando con estas 7 palabras y hemos aprendido la declaración que Jesús hizo. ¿Te acuerdas de la primera, que fue: perdónalos porque no saben lo que hacen? Ahí aprendimos la palabra del perdón. Ok, hemos aprendido la palabra del perdón. Pero después también en la segunda palabra aprendimos la palabra de la seguridad. ¿Te acuerdas del ladrón que estaba a un lado de Jesús y le dijo: hey, recuérdame? Recuérdame. No, serio. Recuérdame. Y Jesús le dijo: hey, te aseguro que este día estarás conmigo en el paraíso. La palabra de seguridad. Si no viste esa predicación, te recomiendo que la veas, porque me encantaría que toda la iglesia esté seguro de su salvación. Esté seguro de que en el momento en el que tengamos que colgar los tenis, en el momento en que tengamos que entregar este cuerpo, el Señor nos estará esperando con brazos abiertos en su morada. Eso es una seguridad, eso es un corazón seguro en Dios. Así que te recomiendo que veas esa palabra. También la tercera palabra que vimos fue la palabra de amor, donde Jesús está preocupado, aún en su condición, aún crucificado en la cruz, está pensando en su madre y está encargando a su madre a su mejor amigo llamado Juan. Y ahí está haciendo este momento de cómo debemos de orar, ¿no? ¿Cuál debería de ser la forma en la que nosotros oramos? Cristo nos los mostró en la cruz. Y el día de hoy vamos a aprender la tercera palabra y la cuarta palabra, y vamos a estarla desarrollando. Así que yo te pido que si traes notas, apuntes, abre tu celular en tus notas de apuntes, porque voy a estar dando muchas citas bíblicas que son importantes para cada uno de nosotros. Pero quiero comenzar con esto. ¿Alguna vez has escuchado la palabra sustituto de? Ahorita está de moda esa, ¿no? Ahorita todo lo que te comes es el sustituto de algo, ¿cierto? La otra vez fuimos a Phoenix con una familia de Eli y una prima de Eli allá en Phoenix, y ellos andaban con el rollo vegano y esas ondas, ¿no? Y luego, Señor te reprenda. ¿Qué dices? Señor te reprenda. Y bueno, Ángel, corta esa parte, por favor, que no vas a... entonces estamos ahí y yo, la verdad que yo traía hambre ese día. Entonces, no, pues me dijo: ahorita vamos a hacer, ellos nos están esperando, van a hacer hamburguesas. Y yo: todo bien, ¿no? Unas hamburguesas. Pues, desilusión que llegamos y las hamburguesas son veganas. O sea, no son de carne, pero saben a carne. ¿Estás aquí? O sea, imagina todo lo que tuvieron que procesar para poder darle un sabor a algo que no es algo.
Siempre que veas eso, no te lo comas. ¿Sí? Yo traía tanta hambre, yo le dije, no, gracias. Para empezar, va contra mi religión. ¿Sí? Mi religión carnívora me impide comer este tipo de sustitutos. Es una grosería para un hermosillense que le den una hamburguesa vegana. No se lo dije, me comí unos pedazos de pizza congelados que estaban ahí y con eso mantuve mi día, pero no, es algo. ¿Te ha tocado ver eso? ¿Te ha tocado ver esos productos que dice sustituto de azúcar? No te lo comas, ¿no sé me explico? Es peor que el azúcar. O sea, imagínate en qué proceso tuvo que haber llegado eso para ser el sustituto de algo. Entonces, yo creo que todos hoy en la actualidad hemos escuchado la palabra sustituto, ¿cierto? Hemos estado aprendiendo de ella, nos hemos estado escuchando y hay demasiada información sobre de esto, pero yo creo que también en otros momentos hemos aprendido también esta palabra. No sé, ahí en lo que tú eres, ¿hay algún sustituto de algo? Si me explico, yo, por ejemplo, los estudiantes están acá. ¿Hay jóvenes? ¿Sí o no? Pana, sí, que estén estudiando. Levánteme la mano todos los que están estudiando. Levánteme la mano todos los que tienen de 9 para arriba. Échenle ganas, morros. ¿Alguna vez has escuchado, estudiante, el maestro sustituto? ¿Sí? Ahora, el maestro sustituto es la salvación para el director. ¿Por qué? Porque se enfermó el maestro y el maestro sustituto, ¿quién es? El conserje, ¿no? Ahora es vato. Vas. Te toca historia ahí, a mí me encanta el Pancho Villa. Ahorita yo los entretengo, director, no se preocupe. Y ahí va el maestro sustituto. Es el no es cierto, no es el conserje. Pero el maestro sustituto muchas veces es el prefecto, ¿no? En la secundaria. Es el que tiene que estar listo para brincar, ¿no? Cuando salga. Yo sé que la directora no va a decir nombres, pero es una ayuda muy grande un maestro sustituto. Pero también, seamos sinceros. El maestro sustituto muchas veces es más buena onda que el maestro, ¿cierto o no? Lo disfrutamos más que el maestro porque es más barco. Porque, a ver, ahí hagan un resumen de lo que vieron ayer y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, todo está fácil. Profe, ¿puedo ir al baño? Sí, vete, ya no te quiero aquí. Entonces, todo te deja hacer. A mí me encantaban los maestros sustitutos. Es más, yo los veía y decía, yo cuando sea grande voy a ser un maestro sustituto. Sí, eso me gusta, ¿no? Voy a sacar todo el salón a la cancha y lo voy a poner a jugar básquet a todos y ahí vamos a pasar, ¿no? O sea, y si me toca la hora del taller, mejor, porque son 3 horas en la secundaria. Entonces, yo creo que el maestro sustituto o esta palabra de sustituto lo hemos escuchado durante mucho tiempo, pero ¿qué te pasaría a ti? ¿Cómo te pondrías si un día haces el esfuerzo por pagar el boleto a un concierto de una de tus mejores bandas? YouTube, Papaya de Celaya? Imagínate, vas al concierto. ¿A quién? O bueno, otro grupo, díganme. Coldplay, ok, Coldplay, persona la pastora. ¿Sí me explico? ¿Alguien más? ¿Grupo Firme? Sí, también. No la cagues. Ok, estás ahí en el concierto y te dicen, ¿sabes qué? No va a poder estar YouTube, pero va a poder estar YouTube. ¿No? Es el sustituto. ¿Sí? Tú vas a decir, ¿qué? No, o sea, ¿cómo? O sea, me costó una feria el boleto, tuve que viajar hasta acá. No vengo a ver al sustituto, vengo a ver al real, ¿no? O sea, vamos a tener al grupo Medio Firme, ¿no? No, o sea, a ver, ¿cómo? O sea, no puede ser eso real. Entonces, yo creo que todos estamos buscando siempre al original, ¿no? No queremos al sustituto. No queremos a alguien que venga y haga como que, bueno, pues ahí confórmate con eso, ¿verdad? Con ese sustituto tienes y ya. Entonces, el día de hoy vamos a estar desarrollando, y en la semana, el miércoles, voy a seguir desarrollando más sobre esta palabra, porque la cuarta palabra que vamos a aprender hoy es la palabra sustituto. Sustituto, ¿ok? Vamos a estar desarrollándola, vamos a estar aprendiendo de esto y la vamos a desarrollar en Mateo capítulo 27, por favor.
Mateo capítulo 27, versículo 45. Mateo capítulo 27, versículo 45. Quiero hablarte un poco del contexto de lo que está pasando acá. La Biblia nos habla que Jesús estuvo en la cruz durante 6 horas. ¿Estás aquí? 6 horas estuvo Jesús crucificado en la cruz. En las primeras 3 horas, Jesús habló las primeras 3 palabras de las que te hablé ahorita. La palabra del perdón, la palabra de la seguridad y la palabra de amor. ¿Ok? En esas 3 primeras horas, o sea, estamos hablando que hasta las 12 de mediodía Jesús habló estas primeras palabras, ¿ok? Las primeras 3. Pero a partir de mediodía, de las 12 de mediodía en adelante, comenzaron 3 horas diferentes. Y mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 45. Dice, al mediodía, diga conmigo, al mediodía. La tarde se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. ¿Hasta cuándo? Hasta las 3, o sea, ¿pasaron cuántas horas? 3 horas, ¿ok? Se cubrió de oscuridad hasta las 3. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte y dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A través de estos versos vamos a desarrollar esta palabra de sustituto. Mira, es impresionante porque la tierra se cubrió de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Y yo no sé si esto te llama a ti la atención, pero a mí me llama la atención porque si ahorita nosotros salimos, que son las 12 de mediodía, es el raso más fuerte del sol, ¿no? Es cuando el día está más brillante ahorita, de las 12 a las 3 de la tarde, de hecho. Entonces es sorprendente porque como que Dios estaba queriendo hacer algo. De las 12 de mediodía a las 3 de la tarde, Dios estaba haciendo algo. Es como que el Señor estaba lanzando una tela. No dice que se nubló, dice que se oscureció. Yo no sé si para ti sea eso algo normal, pero si tú sales, imagínate ahorita que salgas y esté oscuro como de noche. ¿Sería para ti algo normal eso? No, no es algo normal. Entonces debemos de ponerle atención a esto porque Dios estaba queriendo cubrir algo. Dios estaba como tomando una tela negra y cubriendo la tierra en ese momento porque estaba sucediendo algo en la tierra. Era como cubrir, ¿sí me explico? Era como decir, no puedo ver esto. Y en ese momento Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me estás abandonando? ¿Por qué está pasando esto, no? Entonces, Jesús estaba sacrificando a sí mismo por los pecados del mundo y Dios, Padre, no podía ver esto. Estaba cubriendo la tierra de oscuridad. Y Jesús clamó y gritó a gran voz. Realmente fue un grito que Jesús tuvo cuando vio esto, cuando se sintió abandonado. No fue Dios, ¿dónde andas? No, fue realmente un grito de agonía que salió de su interior hacia el cielo, diciendo, Dios mío, Dios mío. Ahora, también ponle atención a las palabras, porque siempre que Jesús se refería a Dios, le hablaba como Padre. Pero en este momento, la relación entre padre e hijo se estaba rompiendo. Estaba siendo rota esta relación. Y Jesús clama y grita diciendo, Dios mío, ¿por qué me estás abandonando? Qué difícil, ¿no? Dice la palabra que literalmente Jesús en ese momento se estaba sintiendo rechazado, estaba sintiendo el abandono. Jesús literalmente del original estaba diciendo, ¿por qué te estás alejando de mí? Uf. Y mira, tú y yo podemos entender eso.
¿Sabes por qué? Porque tú y yo hemos vivido situaciones de rechazo, ¿cierto o no? En algún momento de nuestra vida hemos recibido rechazo. En algún momento de nuestra vida hemos recibido abandono. En algún momento de nuestra vida hemos pasado por la soledad. Jesús estaba experimentando algo muy fuerte para él que nunca en la eternidad pasada ni en la eternidad futura Jesús había experimentado, y era el rechazo. Y es sorprendente el rechazo del Padre, pero es sorprendente porque durante este camino a la cruz, Jesús empezó a recibir rechazo tras rechazo, tras rechazo, y al final, hasta ese rechazo del cielo. ¿Te puedes imaginar? O sea, Judas, su compita, su amigo, lo rechazó. Pedro, que dijo que no lo iba a negar, lo rechazó. Todos los discípulos que dijeron que iban a estar con él, lo abandonaron. La gente que lo había levantado, que le había dicho, tú eres el rey, tú eres nuestro salvador, no estaba ahí. Jesús venía experimentando el rechazo de la humanidad, pero ahora estaba viviendo un momento muy difícil para él, porque él nunca había estado separado de Dios Padre, nunca. Él mismo lo dijo, el Padre y yo, uno somos. Esta relación nunca se había roto hasta este momento. Y yo creo que cuando hemos experimentado el rechazo, podemos entender un poco lo que Jesús estaba viviendo. Creo que un poco, ¿no? Creo que solamente un poco podríamos acercarnos a estos. No sé si te acuerdes, en un día en Estados Unidos pusieron un video, salió una nota donde un padre entró a un supermercado con su niño sentado en el carrito de compras y lo puso en medio de la tienda. El niño tenía alrededor como 2 años y lo dejó ahí y se fue. Y ahí lo dejó. Lo abandonó ahí. Fue un caso muy sonado porque la gente dijo, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede tener un corazón como ese que puede abandonar a un niño y dejarlo ahí? Lógicamente el niño empezó a voltear a los lados y al sentirse indefenso empezó a llorar y a llorar y a llorar. ¿Por qué? Porque estaba experimentando el abandono. Estaba experimentando el rechazo. Estaba experimentando la soledad. Algo como eso estaba viviendo Cristo en la cruz. Algo así es lo que Él estaba viviendo. En la crucifixión Jesús recibió el abandono y fue un abandono progresivo hasta este momento. Es sorprendente cómo lo llama solamente Dios. Está gritando, está en sus momentos de agonía y le dice, ¿por qué me abandonas? Y quiero que puedas entender el día de hoy el precio que Jesús pagó para que tú y yo pudiéramos ir al cielo. Fue un precio grande lo que Jesús tuvo que pagar. Fue algo muy fuerte lo que Jesús tuvo que vivir y experimentar para que usted y yo pudiéramos ir al cielo. Cuando yo veo esta escena, yo digo, sí, gracias por lo que hiciste, pero híjola, Cristo nunca había experimentado esto entre Él y el Padre, pero lo estaba viviendo por mí, para que yo pudiera ser aceptado, para que yo pudiera tener un lugar. Jesús nunca supo el significado de no tener una relación con Dios. Mira, tú y yo lo sabemos. Tú y yo sabemos que es no tener una relación con Dios un día, ¿verdad? Cristo nunca lo había experimentado. Nunca había estado separado de Dios. Nunca. Tú y yo hemos estado separados. Tú y yo vamos y venimos en las situaciones con Dios. Jesús no. Él nunca había vivido algo como esto.
Entonces, el día de hoy me encantaría que te dieras cuenta del precio que Jesucristo tuvo que pagar para que tú y yo pudiéramos llegar al cielo. Tengo que decirte algo, tu salvación es gratis, es gratuita, pero definitivamente se pagó un alto precio para que fuera gratuita. El que sea gratuita no quiere decir que no tenga un alto precio para que llegue a ser gratuita. ¿Estás acá? Tu salvación es gratuita. El que tú vayas a ir al cielo es gratuito. Pero se tuvo que pagar un alto precio para que usted lo recibiera de manera gratuita. Y en ese momento, cuando Él tomó todo el pecado del mundo sobre su vida, Dios Padre tuvo que voltear el rostro de Jesús. Tuvo que voltear el rostro. ¿Por qué? Porque Dios Padre no podía ver toda esta maldad. Y ahí es donde Jesús le dice, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta cuarta palabra? Quiero que escribas esto en tus notas. Jesús se convirtió en mi sustituto. Jesús se convirtió en mi sustituto. Él tomó mi lugar para que yo pudiera estar en conexión con el Padre. Jesús es mi sustituto. Escribe ese punto. Jesús se convirtió en tu sustituto. Él tomó el castigo que tú y yo merecíamos. Él se convirtió en el sustituto y dijo, yo tomaré tu castigo. Él recibió el castigo por todo aquello malo que tú has hecho y lo malo que tú harás. Jesús en la cruz pagó por los pecados que aún ni siquiera tú has cometido. Él se convirtió en el sustituto, recibiendo tu castigo sobre sí mismo. Él pagó la condena de nuestros pecados y asumió nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. Él pagó por los pecados de tu pasado y por los pecados que vienen hacia adelante. Él entregó su vida aún consciente de que nosotros muchas veces lo negaríamos, lo abandonaríamos, nos olvidaríamos, le pondríamos pretexto. Tendríamos las mejores justificaciones para no estar en su casa diciendo tengo mucho trabajo, estoy muy cansado, evadiendo los momentos que tengamos con Él. Sin embargo, Él decidió ser nuestro sustituto. A Él no le importó eso. A Él no le importó qué tanto lo amarías. Si lo amarías el domingo, pero quizás el lunes no. Él te amó completamente. Y Él es tu sustituto. ¿Puedes decirlo conmigo? Jesús es mi sustituto. Puedes decirlo más fuerte. Jesús es mi sustituto. Alguien tiene que pagar por los pecados. Esa es una realidad. Ya seas tú o alguien más. Eso es algo que tiene que suceder. Pero Cristo dijo, yo lo haré. Esos pecados tienen que tener un pago. Y Cristo, al ponerse en la cruz, dijo, yo pagaré esto. Yo seré el sustituto. Yo me pondré ahí. Y eso es lo que dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Mira, Él mismo se sacrificó. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino también los de ¿qué? ¿Los de qué? Los de todo el mundo. Eso me encanta porque aquí podemos romper muchas doctrinas calvinistas y todas esas. Todos los pecados ¿de quién? De todo el mundo. O sea, los pecados de los musulmanes están ahí, sí. Los pecados de los budistas están ahí, sí. Los pecados de los chinos, de los japoneses, de los estadounidenses, de los europeos, ¿están ahí? Sí. Cristo se ofreció para pagar por los pecados de todo el mundo. Cristo es el sustituto. Jesús se sacrificó. Jesús es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Originalmente se utilizaba la palabra propiciación. Él tenía que pagar. Es una palabra que significa pagar por el daño hecho.
Alguien tiene que ser el que sea el que propiciador, el que propicia, no el que propicia porque el que lo hace, sino que el que paga por este daño. ¿Quién va a pagar por este daño? Si usted choca, ¿quién tiene que pagar? Si usted va y le choca a alguien, usted. Cristo dijo, yo voy a pagar esto. Él se puso en el lugar del pago. Él se puso en el lugar para pagar las deudas. ¿Ok? Lo que hace es que Él compensa el pago. Él da el pago. ¿Y sabes qué es lo que sucede ahí? A la persona que recibió el daño, Él recibe justicia. Porque dice, ok, a mí me afectaron, yo quiero que me paguen. Y si tú dices, yo no puedo pagar, Jesús dice, yo pago. Yo pago lo que tú no puedes pagar. La persona que recibió el daño dice, eso es justo, a mí páguenme. No sé si tú o aquel, yo quiero que me paguen. Cristo dio el pago. Pero tengo que decirte algo. La justicia demanda que cuando un crimen es cometido, alguien tiene que pagar por él. Y seamos sinceros, y ahí sí yo creo que todos deberíamos de levantar la mano. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos cometido pecados? Todos. Si no levantó la mano que tienes a un lado, dale una cachetada santa y le no te hagas. Mantenga arriba su mano. ¿Cuántos de los que estamos aquí la neta, hemos cometido pecado, hemos cometido fallas? Sí, es una realidad eso. Todos hemos. Entonces, la justicia demanda que esos pecados tienen que ser pagados. Y te digo algo, Dios es un Dios justo. Alguien tiene que pagar por esto. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21 dice, Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, Jesús no hizo nada malo en su vida, fuera la ofrenda por nuestros pecados. Ese versículo debes de tenerlo subrayado en tu Biblia. Ese versículo debes de tenerlo en tu mente. Ese versículo debes de recordarlo todos los días. Dios hizo que Cristo, quien nunca cometió pecado, nunca cometió falla, nunca, fuese la ofrenda por nuestros pecados. Segunda de Corintios 5:21. Es decir, que todo lo malo que has hecho, cada mentira que has dicho, cada codicia, cada engaño, todo lo que he hecho mal en mi vida, todo lo malo que he cometido en mi vida, todo eso que he hecho mal, Dios lo puso sobre mi sustituto llamado Jesús. Él es el sacrificio de mi propiciación. Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Eso es lo que dice el verso, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Por qué Dios Padre permitió esto? ¿Por qué? Porque estaba alguien pagando. Jesús dejó su trono en el cielo. Esto fue una plática que se estuvo antes. Jesús dijo, yo me ofrezco como el sustituto, como el pago. Yo voy a pagar esto. Yo me voy a poner en el lugar de ellos. Yo voy a entregar mi vida por ellos. Y el Padre dijo, esto me va a doler. Pero si tú lo quieres hacer. Y dice, y como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca. No dijo nada. Se quedó callado. Aguantó hasta el final. No le rezongó a los soldados. No le gritó a la gente. Simplemente cayó. Dice la palabra, enmudeció. Porque sabía que la carga que estaba llevando era una carga difícil. Pero él estuvo dispuesto a ser el sustituto. La justicia pide que alguien tiene que pagar por el pecado hecho. Y eso es algo que Jesús está dispuesto a pagar. Dios es justo. ¿Estás aquí? Pero también una de las cosas que aprendemos de Dios es que Dios es un Dios santo. Esto que está pasando en la cruz, donde Jesús está entregando, nos está manifestando la santidad de Dios. Dios es un Dios santo y nos muestra también la gravedad del pecado. Dios no puede recibirnos
no puede estar en relación con nosotros, no puede darnos salvación. ¿Por qué? Porque había pecado que nos estaba separando de Dios. Y Dios, como es un Dios justo, Dios, como es un Dios santo, no puede estar en armonía con el pecado. No puede, no va a dejar de ser Dios. Alguien tenía que pagar eso y Cristo lo entendió, Jesús lo entendió y dijo, yo voy a ir a hacer ese pago. Yo seré el sustituto que acabe con esto. Pero quiero mostrarte algo primero. Y quiero que apuntes esto en tus notas. Esta escena nos muestra algo. Dios es santo. Dios es santo. Dice lo que tienes a un lado. Dios es santo. Dios es santo. La Biblia nos dice y nos habla acerca de la santidad de Dios. Yo creo que lo cantamos también ahorita. Dios es santo. A cada rato lo cantamos. Estamos hablando sobre eso. Si me pueden traer una servilleta, por favor. Gracias, Carlita. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 dice, Dios es santo, 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 ¿cierto? Lo dice 3 veces, Apocalipsis 4, 8. Para que entendamos el mensaje, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que, o sea, existió en el pasado, el que es, o sea, está ahorita aquí mismo, y el que ha de venir, o sea, existe en el futuro. Nos revela la palabra de Dios que Dios es santo. Lo primero que aprendemos de esta palabra, que debemos de quedar bien guardado en nuestro corazón, es que Dios es santo. ¿Ok? Ahora, tengo que decirte algo. Yo creo que durante mucho tiempo hemos aprendido y hemos escuchado sobre otros dioses, los dioses griegos, los dioses romanos, pero no sé si le has puesto un poco de atención a esos dioses. Esos dioses siempre estaban enojados, tenían actitudes muy humanas, se enojaban, lanzaban rayos, hacían que los pueblos se pelearan, siempre estaban consumiendo a la gente. Si estaban de buenas porque hacían buenas ofrendas, daban buenos, pero si no, mataban a todos. Y eran un relajo los dioses griegos y los dioses romanos. No, Dios no es eso. Dios es 100% santo en todo lo que hace. Dios es santo. Cuando aprendemos y leemos su palabra, entendemos que Dios es santo. Dios es el verdadero Dios. Él es el que creó el universo, pero es 100% puro. Es 100% justo, es 100% incontaminado. El Dios que adoramos es 100% perfecto. A eso se le llama santo. Dios es santo. Dice lo que tienes a un lado. Dios es santo. Él es perfecto. Él nunca ha hecho nada malo. Él nunca ha hecho nada imperfecto. O sea, no te asustes con el que tienes a un lado. Para Dios está bien. Él nunca ha hecho nada impuro, Él nunca ha hecho nada contaminado. Dios es santo, Dios es perfecto. Un Dios imperfecto es simplemente otro ser humano. Un Dios imperfecto es simplemente otro ser humano. El miércoles les contaba un poco de la historia de la persona con la que platicaba el miércoles en la mañana. La persona me decía, pastor, tengo miedo de voltear hasta los lados. ¿Por qué me pasa eso? Siempre he sido una persona bien miedosa, siento que veo cosas, pero no quiero ni voltear porque siento que algo se me va a aparecer. Y yo le digo, lo que tú necesitas es a Dios, es conocer de Dios. ¿Conoces de Dios? ¿Cómo llenas tu área espiritual? Y me dice, pues es que yo creo que yo soy Dios. Y yo le dije, yo nunca había conocido un Dios tan miedoso, le dije. Según yo, los dioses están pesados en algo, ¿no? Pero un Dios miedoso nunca me había tocado. O sea, un Dios que tuviera miedo. Y ella se quedó como, pues sí, ¿verdad? Hablamos tonterías que ni sabemos. Dios no tiene imperfección. Porque si tuviera una imperfección, fuera un invento humano o fuera un humano más. Dios es un Dios perfecto en todo lo que Él es. Eso significa, muchachos, que tenemos un grave problema. Porque usted y yo no somos perfectos, ¿verdad? Usted y yo no somos santos, ¿verdad? Dale un codazo santo al que tienes a un lado y dile, ahí te hablan. Usted y yo, ¿cómo le hacemos? No somos tan perfectos ni somos tan santos como pensamos. Entonces,
Es importante que aprendamos que Dios es un Dios santo. La Biblia tiene tanto que decir de la perfección de Dios. Habacuc capítulo 1 versículo 13 dice: son tan puros tus ojos que tú no puedes ver el mal. Hablando de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Eso es Dios. Él no puede ver el mal. Te digo algo, Dios no tolera la maldad. Dios no tolera la maldad. Tengo que decirte algo, en el cielo no existe el pecado. En el cielo no existe la enfermedad. En el cielo no existe la necesidad. En el cielo no existen los problemas. No, Dios habita y tiene el control de todo. Ahí no hay imperfección, ahí no hay maldad, ahí no hay pecado. ¿Por qué? Porque los ojos de Dios no pueden soportar y estar donde hay pecado. No. Entonces tú y yo tenemos un grave problema con eso. ¿Cómo le íbamos a hacer entonces para estar en relación con Dios si Dios no puede ver el pecado? Si Dios no puede habitar donde está la maldad. Si Dios no puede estar en relación con el pecado, ¿cómo le haríamos tú y yo? Necesitamos un sustituto. Porque Dios es santo. No puede dejar de ser santo. Dios es justo, no puede dejar de ser justo. Él dijo en el libro de Éxodo que el alma que pecare, esa morirá. ¿Estás aquí? El alma que pecare, esa morirá. Romanos nos lo recuerda, por cuanto todos pecaron. ¿Están qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Él habita en santidad. Él no puede ver el pecado. Entonces tenemos un grave problema porque tú y yo somos imperfectos, somos pecadores, cometemos errores, cometemos fallas, hacemos lo malo sabiendo hacer lo bueno. Diga conmigo, necesito un sustituto. No necesitamos. Necesitamos a un sustituto. Y Jesús dijo eso. Yo voy a tomar todo eso y voy a poner mi vida para que ese pecado ya no tenga poder sobre ellos. Eso fue lo que Jesús hizo. Por eso vino a la tierra para llevarse todo el pecado del mundo. Y en ese momento, sobre Jesús, en la cruz, cuando el mundo se estaba oscureciendo, Jesús lo estaba tomando. Él no solo estaba sufriendo físicamente, no estaba sufriendo solamente por las heridas que había en su cuerpo. ¿Alguna vez te has sentido mal por un pecado que haces? Siéntase mal, pecador. Siéntase mal por lo mal que hace. ¿Te has sentido alguna vez mal? Llegas aquí a la iglesia arrastrando la cobija, diciendo, chinte, güey, la regué otra vez. Y el domingo pasado pedí perdón por eso. ¿Alguna vez te has sentido mal? Yo solamente me pasa a mí. ¿Sí? Ahora imagínate, si así te sientes con un pecado, imagínate cómo te sentirías con todo el pecado de la humanidad, de toda la historia, desde el pasado hasta el futuro, todos los pecados que iban a suceder y que ya habían sucedido. Eso estaba experimentando Jesús. Jesús no estaba experimentando el momento de dolor físico, estaba experimentando el peso de la vergüenza, del rechazo, del oprobio, de toda la humanidad estaba sobre de él. ¿Te gustaría sentir la culpa por los asesinatos que se han cometido en todo el mundo? No podríamos, ¿verdad? No podríamos. Si con esos pecados que cometemos muchas veces no podemos. Y gracias damos a Dios porque nos da oportunidad de poder presentar y decir, Dios, hazme libre de esto, por favor, perdóname, Señor. Yo ya no quiero estar en eso. Pero Cristo tomó todos los pecados. ¿Te gustaría sentir la culpa de las violaciones que se han cometido en toda la humanidad? La culpa de niños violentados, ¿te gustaría sentirlo en ti? Nomás de conocer la historia, te duele el corazón. Cristo estaba soportando todo eso. Eso es una tortura no solamente física, fue una tortura emocional, espiritual y mental. Eso era lo que Cristo estaba pasando. Y cuando Jesús voluntariamente estaba tomando todos esos pecados del mundo, ahí tomó un nombre. Por eso lo llamamos nuestro Salvador. Él nos salvó en ese momento. Pero Dios, quien es santo, no pudo tolerar
siquiera ver a su hijo así. Por eso el mundo se cubrió de oscuridad. Y Dios dijo, no puedo ver esto. Por eso Cristo experimentó el abandono de su Padre. Por ti y por mí. Esa era la carga de ser el sustituto. Por eso Jesús clamó, ¿por qué me estás abandonando? Imagino a Dios desde el cielo diciendo, porque dije, porque hablé, porque lo soy. Soy un Dios santo y soy un Dios justo. Y dije, desde el Éxodo lo dije, que no tendría por inocente al que cometiera pecado y que tendría que morir. Yo lo dije. Me imagino en ese momento en el cielo Dios diciendo, no puedo con esto. No puedo ver a mi hijo en esta condición. Alguien tuvo que recibir ese castigo. Y fue Jesús, nuestro sustituto. Eso es lo que estaba haciendo. Le costó a Jesús su propia comunión con su Padre. Porque Dios es santo. No solamente es amoroso, Él es amor. Pero si no fuera por Dios, no tendríamos nosotros amor. En este acto, Jesús está mostrando que Él es el sustituto. Y nos está revelando algo de Dios. Dios es santo. Y alguien tenía que cargar con esto. Alguien tenía que pagar por esto. Alguien tenía que arreglar. Y dime si no es verdad. Eso es un acto de amor. A quien no amamos, nos amó primero. A quien no conocíamos, se entregó por nosotros. A quien no le dimos valor, ya le había puesto valor a nuestra vida. Eso es amor. Ese verdaderamente es un acto de amor. Jesús está diciendo, es que yo tengo que pagar por esto. Porque Dios es santo. Y yo quiero que ustedes estén allá. Y yo quiero que ustedes hablen con Él porque ustedes necesitan esta comunión. Yo quiero que estén en relación con Él porque ustedes ocupan esa relación. Porque yo quiero que Dios esté en ustedes. Pero alguien tiene que pagar por lo que esté estorbando. Y tendré que ser el sustituto. Ese es un acto de amor. Ahora, tenemos que aprender esto. Dios es santo, pero el pecado es repugnante. Por eso es que Dios no lo puede soportar. Por eso es que Dios no lo puede ver. Y regáleme su tiempo. Le aseguro que vamos a terminar muy bien. El pecado es algo repugnante. El pecado es algo que no es correcto. Vivimos hoy en el siglo XXI y estamos en una era donde vemos el pecado como algo normal. No es tan malo. No está tan mal. El internet nos los vende como no está tan mal. Las películas nos los venden como no está tan mal que maten gente. No está tan mal que seas un narcotraficante. No está tan mal que seas un infiel. No está tan mal que seas un fornicador. No está tan mal. Todo mundo lo hace. Pero que todo mundo lo haga no quiere decir que no deje de ser pecado y que sea repugnante. ¿Por qué Dios no puede soportar el pecado? ¿Sabes por qué? Porque no está bien. Es así. O sea, no tiene otra traducción. Estamos en una era donde lo hemos suavizado el pecado y ese es el trabajo del enemigo, suavizar tu pecado para después decirte caíste, sí está mal y ahora tendrás que soportar por eso. Ahora tendrás que pagar por eso. Y dijiste que no lo ibas a hacer, pero ahora tendrás que sufrir porque caíste. Es el trabajo del enemigo. Primero te dice, no está tan mal. Y en cuanto lo haces te dice, caíste. Eres un pecador, eres de lo peor. Y el domingo ahí estás en la iglesia. Eso es el trabajo del enemigo. Y muchas veces caemos en eso. Y decíamos la otra vez que muchas veces el pecado también lo racionalizamos. ¿Te acuerdas? Decimos, pues no está tan mal.
Y lo hemos hecho tan común dentro de nosotros y hemos cometido tanto pecado y lo practicamos a diario que ya no nos duele el pecado. Pero eso no quiere decir que esté mal. Eso no quiere decir que el pecado sea repugnante. Eso no quiere decir que esté mal lo que se está haciendo. El pecado no es gracioso. Te digo algo, el internet, las películas, las novelas, las series, donde tú ves el pecado, nunca te van a decir las consecuencias. ¿Te acuerdas de la película 007? El vato se acostaba con 6 mujeres. Y se iba. Y siempre había una, ¿no? Que era como que no, esta sí lo amaba realmente. ¿Y qué pasó con las otras 5? Nunca nos hablaron de las consecuencias, nunca dijeron, y al 007 después de eso le dio una enfermedad por tener contacto sexual con varias mujeres. Eso no te lo va a decir la televisión, eso no te lo van a decir las películas, pero te van a ofrecer el pecado como algo atractivo, pero nunca te van a decir, y las consecuencias de hacer eso es esto, te vas a morir, te vas a acabar tú solo. El pecado es repugnante, no es gracioso, es repugnante. Te digo algo, puso a Jesús en la cruz. El pecado puso a ese sustituto que nos amó, lo puso en la cruz. Por causa del pecado. Es repugnante. Otra de las cosas que hace el pecado es que me separa de Dios. Cuando el pecado es parte de mí, estoy separado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede estar en comunión con el pecado. Me separa de Dios, pero también me separa de los demás. Me separa de los demás. Me aíslo, en mi casa me aíslo, de mi esposo, de mi esposa me aíslo, de mis padres me aíslo, de mis hijos me aíslo. ¿Por qué? Porque el pecado dentro de nosotros aísla, nos separa entre nosotros mismos. Pastor, pero yo siento que aquí con mi novia, entre más pecamos, más unidos estamos. Sí. Y ven, te voy a contar las consecuencias también de esa unión de pecados. No lo romantices el pecado. No lo vuelvas romántico. Pecado es pecado. Y está mal delante de los ojos de Dios. Isaías 59 dice, son sus pecados, o sea, las cosas que hemos hecho mal, los que los han separado de Dios. Y a causa de sus pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Porque Él dice, yo soy santo y no puedo escuchar a esa persona que está en pecado. ¿Por causa de qué? De los pecados. El pecado es repugnante. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de los demás. Las personas dicen, no logro conectarme con los demás. Suelta el pecado. No puedes esperar que 2 personas imperfectas tengan una relación perfecta. ¿Estás aquí? No puedes esperar que 2 personas imperfectas tengan una relación perfecta. El pecado me separa de Dios y me separa de los demás. Y por último, el pecado me abruma. Es un peso, es una preocupación. ¿Por qué? Porque rompo las leyes de Dios. En realidad, al romper las leyes de Dios, ellas me están rompiendo a mí. ¿Cuál? Todas esas leyes que Dios ya puso, cuando tú las rompes, todo ese peso cae sobre ti. Porque rompiste una ley. Causan preocupación. El pecado causa preocupación en mi vida, causa miedo, causa inseguridad. No tendrías nada de eso si solamente hicieras siempre las cosas a la manera de Dios. No tendrías ninguna inseguridad en tu vida si vivieras una vida conforme al principio de Dios. Pero como no lo hacemos, vivimos cargados, vivimos en ansiedad, con inseguridad, con vergüenza. Y todo eso crea un peso, me abruma, el pecado me abruma. Salmos 38:4 dice, mis maldades me abruman, son una carga demasiada pesada sobre mí. Y honestamente creo que una de las mayores fuentes de estrés en la actualidad es por causa del pecado. Es por causa del pecado. Otra de las cosas que hace el pecado es que me condena. La separación, el estrés y la condena lo vemos en la cruz. Esto es lo que Cristo estaba haciendo.
El resultado del pecado estaba sucediendo en él. Cuando violas las leyes de Dios, violas tu conciencia y tu conciencia dice, hey, peligro, algo está mal, no está bien lo que tú estás haciendo. Y estamos acostumbrados muchas veces a estar recibiendo penalidad tras penalidad tras penalidad. Debemos de dejar de vivir en el pecado. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo que condena la maldad. Dios es un juez justo. Siempre está condenando la maldad. ¿Qué significa justo? Justo significa que siempre hace lo que es correcto. Eso es Dios. Él siempre hace lo que es correcto para nosotros. Él siempre hace lo que es correcto para ti. Él siempre hace lo que es correcto para tus hijos. Él siempre hace lo que es correcto para tu familia, para tu trabajo. Él siempre hace lo que es correcto. ¿Estás acá? Él siempre está buscando hacer lo correcto para nosotros. Él siempre dice la verdad, Él nunca miente. Él siempre hace lo que es bueno para nuestras vidas. Él es un Dios honesto. Él es un Dios justo. Dios siempre está buscando hacer lo correcto, porque Él es un Dios justo. Nosotros muchas veces fallamos porque nos juzgamos incorrectamente. ¿En algún momento en tu vida has juzgado a alguien sin antes conocerlo y cuando lo conoces dices, y la neta, me caías re gordo cuando te conocí? Juzgamos el libro sin hojearlo, lo juzgamos por la portada. Somos injustos al hacer eso. Nosotros somos injustos, Dios no es eso. Dios es un Dios justo. Dios siempre está haciendo justicia, pero hay algo que Dios odia. Y Dios odia la maldad. ¿Sabes por qué? ¿Por qué Dios odia la maldad? Porque te hace daño a ti. ¿Usted odiaría algo que le hicieran a su hijo? Sí. ¿Odiarías algo que atentara contra tu hijo? Que estuviera afectando a tu hijo. Claro, lo mismo hizo Dios. Dios odia el pecado. Dios odia la maldad, porque Él es un Dios santo. ¿Y sabes por qué odia el pecado? Porque te ama. Romanos capítulo 6 versículo 23 dice, la paga de pecado es muerte, mientras que la dádiva, o sea el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Si usted decide vivir en pecado, su resultado será muerte. Pero si usted decide vivir en el regalo de Dios, que es en Cristo Jesús, usted tendrá vida. Amén. La paga del pecado es muerte. Yo merezco el castigo, yo merezco morir, pero el regalo de Dios, el cual no merezco, es vida eterna en Cristo. Amén. Muchos pensamos que tenemos un grave problema. Tengo que decirte una verdad. Tu mayor problema no es tu mayor problema. Tu más grande problema, que tú piensas que es tu más grande problema, no es tu más grande problema. Hay gente que dice que si yo no tuviera esta pancita, no, todo estuviera bien. Ese es mi problema. Si yo fuera un poco más alto, si yo fuera un poco más bajo, si yo pudiera hablar como los españoles, sería mejor. Si yo tuviera un mejor puesto, si yo tuviera más dinero. Tu problema, tu mayor problema no es tu mayor problema. ¿Quieres que te diga cuál es tu mayor problema? No estar en sintonía con Dios, porque eso es estar en guerra con Dios. ¿Sabes cuál es el mayor problema? No es que no te dejen hacer lo que tú quieres. Ese no es tu mayor problema. Tu mayor problema es que no estás en el amor de Dios. Ese es un grave problema, porque eso nos pone en guerra con Dios. Y solo es por causa del pecado. Por eso muchas veces estamos estresados. Por eso no podemos vivir en armonía, porque no hemos conocido al que nos ama. Dios es santo, amén. Aprendamos eso, Dios es santo. Y hay una tercera cosa que también aprendemos en este versículo. Dijimos que Dios es santo, el pecado es repugnante. Y la tercera, la salvación es costosa. Es costosa, es gratuita, pero es costosa. Se tuvo que pagar algo fuerte. Alguien tuvo que pagar por eso y lo hizo Jesús. Si existiera otra forma para que usted pudiera ir al cielo, ¿usted cree que Dios no lo hubiera utilizado? Si hubiese existido otra manera para que usted y yo estuviéramos en relación con el Padre,
¿Usted cree que Dios santo, justo, no hubiera utilizado la otra forma? Claro que lo hubiera hecho, pero esta era la forma. Esta era la única solución, que alguien fuera el sustituto. Y Cristo tomó el lugar. Cristo tomó el lugar tuyo y mío. Puedes imaginar a Jesús en la cruz diciendo: espera un momento. Si tú no quieres aceptar esto, entonces ¿para qué morir por ti? Si tú no quieres entender que tus pecados ya fueron perdonados, entonces ¿qué caso tiene que yo esté crucificado en la cruz? ¿Qué caso tiene que yo entregue mi vida si tú dices: no, eso es mentira? Entonces, cuando mueras, no pidas ir al cielo, si no quisiste estar con Jesús en la tierra. Si no quisiste vivir con Jesús en la tierra, no pidas estar en el cielo con Él. Si no quisiste llamarlo tu Señor y tu Salvador y que fueras tu sustituto aquí en la tierra, no pidas entrar al cielo entonces. Ahora, si ya le creíste al enemigo la mentira de que no existe el infierno, sí. ¿Y por qué no le crees a Dios sus principios mejor? Si no quisiste vivir con Jesús en la tierra, no pidas llegar al cielo entonces. Romanos 3:25 dice: Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado, por nuestros pecados. Las personas son declaradas justas delante de los ojos de Dios cuando creen que Jesucristo sacrificó su vida al derramar su sangre. Ahí somos llamados justos, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando le decimos: creo en tu palabra, creo en tu sacrificio, tú eres mi sustituto y te doy gracias por eso. Gracias por eso, Jesús. Somos declaradas justas delante de los ojos de Dios cuando aceptamos el sacrificio de Cristo y vivimos ahora bajo sus principios y sus mandamientos. Somos declarados justos. Una vez hubo una historia de dos jóvenes que estudiaron en la universidad y eran mejores amigos. Los dos estudiaron la ciencia de leyes. Estudiaron leyes, los dos terminan, se gradúan y empiezan a hacer su vida. Uno de ellos se volvió un juez federal muy pesado, de alto rango en la ciudad, y el otro, por situaciones que pasaron en la familia y todo, se desvió y empezó a consumir cocaína y empezó después a vender cocaína, y después de un tiempo cayó en la cárcel por situaciones de venta de drogas y todo ese rollo, y casualmente cayó en la cárcel donde su amigo era el juez. Y al estar ahí, cuando su amigo juez vio a su mejor amigo, dice que puso la sentencia de la fianza más alta que se había puesto en ese estado. La dictaminó, le dijo: tú vas a pagar lo más alto. Pum. Todos dijeron: ¿qué onda? Y era su compa. Alguien tenía que pagar por todos los delitos que este hombre había hecho. Pero lo sorprendente fue que cuando el juez dictó la sentencia, se bajó del estrado, del lugar donde estaba, se quitó su túnica de juez y se puso delante y agarró la deuda y la pagó él. Él pagó la deuda de su amigo. Cuando yo escuché esta escena, digo: eso fue Jesús por mí. El precio era alto, que me destituía de estar en armonía con Dios. Dios no podía soportar la maldad, pero Cristo dijo: está bien, yo entiendo tu justicia, pero permíteme yo pagar este peso. Eso es lo sorprendente. Esto mismo ocurrió en la cruz. Cuando Cristo estaba diciendo: ¿por qué me has desamparado? Es que Dios hace el papel del juez, el procurador y el mismo abogado. Él está en la escena esta y Jesús está pagando nuestra deuda. Dios es un Dios justo, perfecto, y dice: el pecado tiene que ser pagado, y Cristo dice: yo lo pago, permíteme pagarlo. La salvación, muchachos, no tiene nada que ver contigo, tiene todo que ver con Dios.
tiene todo que ver con lo que es Dios. Eso es Dios que ama. Porque Dios es Dios Padre, Dios es Dios Hijo, Dios es Dios Espíritu Santo. Todo tiene que ver con el amor que Dios tiene por ti. Yo no sé qué sacrificio has hecho tú por Dios, pero es tiempo de que empieces a hacer un sacrificio. Es tiempo de que tomes primero su sacrificio y empieces a vivir una vida conforme a su amor. Te aseguro que es lo mejor que va a pasar contigo. ¿Estás aquí, iglesia? ¿Cuál debería de ser nuestra respuesta? ¿Cuál debería de ser tu respuesta al entender que Él es tu sustituto? Solamente piénsalo ahí. ¿Cómo deberías tú de responder ahora que sabes que hay alguien que se entregó por amor a ti? Y que ahora tú puedes hablar con Dios. Y que ahora que tú crees en Cristo, cada vez que tú entras ante el trono de Dios, Dios está viendo la imagen de su Hijo y eres justificado y eres aceptado y eres llamado parte. ¿Cómo deberías de responder tú ahora a eso? Pues aquí vengo todos los domingos, pastor. ¿Será eso suficiente? Mira, lo primero que debemos de hacer es arrepentirnos. Hemos entendido que el pecado es repugnante. Debemos arrepentirnos de eso, confesarlo, sacarlo. Romanos 3:22. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús para que se lleve nuestro pecado. Dios nos hace justos cuando creemos en Jesús. ¿Cuántos de los que están acá creen en Jesús? ¿Sí? Él te hace justo. Si tú lo decides creer, que tu creencia tenga una acción. Porque si tu creencia no tiene una acción, es mera. Se los dije en el discipulado 1. Si tu creencia no tiene acción, es mera religión. Si tu creencia no está produciendo nada en ti, es mera religiosidad. Pero tu creencia empieza a producir el vivir en una vida consagrada a Dios, entregada a Dios. ¿Estás acá, iglesia? Deja de castigarte por algo que Jesús ya pagó. Quítate de ese lugar y ahora toma el lugar que Cristo te da. Debemos de recibir el amor. Hebreos capítulo 10 versículo 26 dice: si después de haber recibido el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Ya lo hizo Jesús. Dejemos de vivir una vida de pecado. Número 2, vivir agradecidos. Debemos de vivir agradecidos. ¿Usted es agradecido diariamente con Dios por el amor y por la gracia que Él mostró en la cruz o por lo que le da? Debemos de recordar lo que Él hizo, el lugar que Él tomó por nosotros, el pecado que Él lidió. Romanos capítulo 5 versículo 11. Así que ahora tenemos una nueva vida y una maravillosa relación con nuestro Dios a causa de que Él se entregó en la cruz. Debemos alegrarnos. ¿Cómo puedo no estar agradecido cada día y por el resto de mi vida cuando te das cuenta lo que el sustituto hizo por ti? ¿Cómo no? ¿Cómo no estar agradecido? La gente muchas veces me ha cuestionado, en algunas ocasiones me han cuestionado sobre: ¿usted ama a Dios porque es pastor? ¿Usted busca a Dios porque es pastor? ¿Usted lee la palabra porque es pastor? No. Mi amor hacia Dios empezó hace ya casi 20 años. Y Dios me es testigo delante de todos ustedes que mi oración hacia Dios es: puedes quitarme todo, pero nunca me quites tu presencia. La gente piensa que yo busco a Dios porque soy pastor. No, yo busco a Dios porque amo a Dios. Si no fuera pastor, ¿sabes qué haría? Seguir buscando a Dios. Si no estuviera en esta iglesia, te digo, ¿qué haría? Seguir sirviendo a Dios de alguna otra manera. No tengo otra vida. No tengo otra pasión más en mi vida que amar a Dios. No por la posición que tengo, sino porque Él me amó a mí primero. Y mi respuesta hacia Él, mientras yo tenga vida, es amarlo. No sé si logre
acercarme un poco a su amor, pero mientras tenga aliento de vida, quiero amarlo, porque Él me amó a mí. Debemos de vivir agradecidos. Yo estoy agradecido porque yo sé, estoy consciente de dónde Dios a mí me sacó. ¿Usted está consciente de dónde Dios te sacó? ¿Tú estás consciente del milagro de Dios en ti? ¿Estás consciente de eso? Cuando volteas a ver a tus hijos, ¿te recuerdas que no podías tener hijos? Y le dices, gracias Dios. ¡Wow! Cuando ellos vienen y te dan un abrazo, le dices, gracias Dios, porque esto era imposible para el hombre, pero tú mostraste tu amor. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no estar agradecidos si Él nos ha mostrado puro amor? Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice que Dios es paciente para con nosotros. Dios es paciente y no quiere que nadie sea destruido. Él quiere que todos tengan la oportunidad de cambiar su vida y de dejar de pecar. Pero para eso ocupa de nosotros también. Y este es el último punto. Nosotros necesitamos compartir este mensaje. Necesitamos decirle a alguien más, Cristo murió por ti y te ama. Es que yo estoy cargando con esto, es que yo estoy lidiando con esto, es que yo estoy en estrés, es que yo estoy en ansiedad, es que yo me siento enfermo, es que yo estoy condenado, es que yo hice mal en mi matrimonio, es que yo hice mal con mis hijos, es que yo hice mal con mis padres. Nosotros, iglesia, necesitamos compartir las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque si no, entonces fue en vano que Cristo murió en la cruz. Fue en vano. Si usted y yo no estamos compartiendo esto, estamos haciendo vana la cruz. Estamos haciendo vano el sacrificio. Y muchas veces estamos tan ensimismados en lo que yo necesito, en que a mí me entiendan, en que a mí me atiendan, en que a mí me vean, en que sepan que yo estoy sufriendo. Hey, todo lo que tú necesitabas, Cristo ya lo pagó en la cruz. Deja de ser egoísta y voltea a ver a otros. Muchos de nosotros tenemos 10 años aquí y seguimos todavía en problemas y en conflictos. Entonces estamos haciendo vana la cruz, vano el sacrificio. Cristo ya pagó todo, Cristo ya hizo todo. Vayamos y compartamos ahora. ¿Qué debería yo hacer al entender el sacrificio? Arrepentirme, vivir agradecido, pero compartir con otros. Iglesia, necesitamos empezar a compartir. Necesitamos empezar a invitar. Mire, si no quiere hacer de perdida, dele compartir a las imágenes que subimos en Facebook. Pero comparta con alguien más del amor de Cristo que le mostró a usted en algún momento, en algún área. Y que día a día lo sigue mostrando. Amén. Las buenas noticias solo son buenas noticias si llegan a tiempo. Y hay gente que está esperando que tú le cuentes la buena noticia. Porque quizás si sigues tardándote para cuando le digas, habrá sido demasiado tarde. Todos necesitan a Jesús. Todos necesitan el amor de Cristo. Y mientras siga pastoreando esta iglesia, seguiremos creciendo, seguiremos avanzando, seguiremos conquistando, seguiremos haciendo, seguiremos invirtiendo para que más personas se reconcilien con Dios. No tenemos otra meta. Esa es la misión de casa.
Pastor, ¿y qué viene para nosotros? Seguir reconciliando más corazones. Pastor, pero eso nos va a costar. Hay que invertir entonces. Hay que buscar la forma de seguir creciendo. Hay que seguir orando por un lugar. Hay que seguir conquistando nuevos territorios. Hay que empezar a visionar. Yo estoy pensando, iglesia, en Hermosillo para Cristo. Yo no estoy conforme con embajada al lado poniente. Yo quiero embajada este. Yo quiero embajada norte. Yo quiero embajada sur, que nos extendamos y que podamos compartir en nuestra ciudad que Cristo es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Necesitamos compartir la buena noticia. Si cada uno de nosotros el próximo domingo pudiéramos traer a alguien que sepa, que necesite saber la buena noticia, no cabríamos aquí. En mayo comenzamos una segunda reunión porque necesitamos empezar a reconciliar a más corazones. Tendremos doble reunión en la embajada, y si tenemos que tener tres tengamos, y si tenemos que abrir un nuevo campus, abramos otro nuevo campus, pero que más personas se reconcilien con Cristo. Si usted quiere ser parte de esa locura, súmese. Necesitamos más manos, pero tengo que decirte algo: ayúdame a compartir la buena noticia. Ayúdame. Dejemos de ser egoístas. Dejemos de ser egoístas con el gran amor que hemos recibido. Es tiempo, iglesia, de crecer, no de encerrarnos. Este amor no se puede encerrar. Esta palabra no se puede callar. Esto se tiene que compartir con alguien más. Ponte de pie ahí donde estás. Y esta es la enseñanza de este día. Dios es un Dios santo,